Pierdi, Dipi, el pibe 10. ¿Cómo estás, Dipi? Buen día. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, ¿dónde andás? En este momento estoy en el salón contiguo al recinto, es el salón de las provincias, lo dicen, mientras está transcurriendo la sesión en el Senado. Esto es sesiona el Senado, ¿arrancó cuando, Dipi? Y arrancó a las 11:12 de la mañana, ahora está haciendo uso de la palabra José Mayán, están haciendo mociones de preferencia, todavía no arrancó el temario de la sesión precisamente, pero se supone que hoy lo que va a suceder acá es que la oposición, reuniendo los números suficientes, podría aprobar el aumento jubilatorio, o sea, la modificación de la fórmula previsional. Ah, ok. ¿Y no se llega a tratar lo que se trató ayer en diputados? No, para que suceda eso tiene que transcurrir una semana, generalmente, salvo que obrara un acuerdo generalizado, y eso no está trabajado acá. Lo que sí sucede, o el sentido de esta sesión, su impacto político, es que abrocharía 3 jornadas al hilo donde Milei pierde. O sea, perdió el martes en la bicameral de inteligencia cuando finalmente el peronismo y el radicalismo se juntaron para entronizar a Martín Lustó en esa bicameral. Perdió ayer cuando Macri ordenó a sus diputados votar en contra del DNU de inteligencia, de ampliación de los fondos reservados, y perdería hoy si efectivamente el peronismo y el radicalismo de nuevo juntan votos suficientes, todo indicaría que así sucedería, para aumentar un 8,1% a los jubilados y además lograr que se calcule por RIPTE y no solamente por IPC el aumento de los jubilados, básicamente. Dipi, sí. ¿Y cómo rebota esto hacia adentro del gobierno? Bueno, hay mucha tensión, obviamente. Lo que se comenta es que Santiago Caputo se fue estos días a Bariloche a esquiar, pero se agudizaron todas las tensiones en todas las direcciones. Vieron que yo les venía contando cómo Caputo intervino en el Senado para que el presidente de la bicameral fuera Cuellar, que era punto suyo. Sí. Bueno, esa batalla la perdió, pero la perdió y qué repercusiones generó. Principalmente el enojo del macrismo, porque Villarruel impulsaba a Enrique Martín Werling, un senador del PRO, oriundo de Misiones, que contaba con el apoyo no solamente de Macri, sino también de Bullrich. Y en ese sentido, lo que desde el entorno de Werling hicieron saber es que estaba todo cocinado para que Werling presidiera la bicameral de inteligencia, que es la que controla la guita de la inteligencia y los servicios de inteligencia, es una comisión con mucho poder, y metió la cola a Caputo. Eso es lo que dicen en el entorno de Werling. Se metió Caputo, cagó la fruta. Claro. Dipi, ¿qué es el DNU rechazado por los fondos a la CIDE? ¿Implica que no se pueda gastar esa plata o que esos fondos no vayan a la CIDE, pero los fondos ya fueron y se supone, parece que ya los gastaron? O claro, gastaron el 80%. ¿Y ahora qué onda? ¿Qué es lo que puede suceder a partir de acá? Si el Senado, como dice Mayán, o como dijo antes de ingresar al recinto, si el Senado rechaza también el decreto, Mayán, si algunos legisladores opositores dicen o prometen que así será, lo que puede ocurrir es que alguien tramite una denuncia penal contra los funcionarios públicos que ejecutaron esa guita, aunque no tenían aprobado el decreto. Es decir, aquellos que se deliraron los 100.000 millones de pesos de la CIDE, de los fondos reservados, tendrían que dar cuentas ante la justicia, y la tipificación de ese delito, según el Código Penal, sería malversación de caudales públicos. Hay otra, perdón, Bárbara, porque tiene que ver con tu pregunta. Hay otra teoría de abogados constitucionalistas, etcétera, acerca de qué pasa si se rechaza el decreto de los fondos reservados, que dice lo siguiente, simplemente para comentarla, que si se gasta ese 80% gastado,
no implicaría un delito, implicaría delito no devolver el 20% restante, sino que ese 80% pasaría a ser de Estado público y tendrían que informar en qué lo gastaron. Es que son fondos reservados, y son reservados porque no hace falta informar. Claro, pero dejarían de ser reservados porque el decreto haría que dejen de ser reservados, entonces tendrían que informar en qué lo gastaron. ¿Se entiende? Yo creo que sería mucho más costoso que informen en qué se gastaron a que tengan que devolver y no puedan devolver y tengan que pagar incluso con cárcel. Te digo, ¿por qué, negro? Porque esos 80.000 millones de pesos se lo gastaron en adornar periodistas y políticos. No, y claro, lo tienen que entregar al lechoso, sería horrible, lo entregan al Johnny Viale. No, yo lo decía, es una situación judicial que planteaban ayer los constitucionalistas. Esperen, a ver, está bien. Dipi, esta situación de 3 goles en contra seguidos, más la opción de que vaya al Poder Judicial en la cuestión esta de los fondos reservados, ¿animaría también a lo mejor, sabes algo, al Poder Judicial para que también le metan algún gol a estos gente? No sabría decirte si eso va a provocar un efecto cascada inmediato al menos. Sí, es cierto que cada vez que ven un gobierno débil, los del Poder Judicial se vuelven un poquito más bravucones, ¿no? Claro. Pero por ahora no está pasando. De hecho, ayer el hijo vino al Senado a defender su propio pliego y por momentos tuvo que transpirar la gota gorda, ¿no? O sea, no la pasó del todo bien. Se lo veía medio trabado, dubitativo. De verdad transpiró y además tuvo que bancarse delante de su mamá, que vino a acompañarlo a la defensa de su pliego, tuvo que bancarse que lo bardearan desde Poltroni hasta Carolina Lozada, así que imagínate. Dipi, al respecto de esto, yo no miré así, fui a buscar, después son esas cosas que digo, voy a investigar y después no investigo, pero agarré Clarín y agarré La Nación y los títulos y las bajadas no le pegaban mucho al hijo, como lo venían matando. Después de la presentación que hizo ayer. Es raro. Sí, es raro. Yo lo que me pregunto es si el hijo tiene los votos. Y tal vez esta investigación sesuda que hiciste tiene que ver con mi pregunta. Porque si estuviera fuerte, por ahí le seguirían pegando. Lo cierto es que pasaron dos cosas. Por un lado, empezó a crecer fuerte el rumor de que dentro de Unión por la Patria, entre los 33 senadores de Unión por la Patria que son necesarios o imprescindibles para juntar 2/3 y votar a cualquier juez a la Corte Suprema, empezó a haber una división. Lo que me dicen es que hay algunos legisladores que están dispuestos a votar los pliegos como están, el del hijo y el de Manuel García Mansilla, pero hay otros que, como yo les venía contando, exigen ampliar la mesa de negociación y acá hay un nuevo giro. Se empezó a rumorear que el kirchnerismo, por definición de Cristina, estaría dispuesto, o pretendería, no es que estaría dispuesto, pretendería que el gobierno baje al hijo. Que el gobierno lo baje. Y que ponga en su lugar un juez peronista. Ajá. Esto es lo que empezó a rumorearse ayer. ¿Y a cambio de qué? Yo accedí a esta información, en medio de la reunión de bloque de Mayans. La reunión de bloque, según me cuentan, terminó con Mayans diciendo, bueno, el que tiene que juntar los votos es el gobierno, nosotros entendemos que hay distintas posiciones, pero todavía no vamos a decir nada. De hecho, Mayans, en la puerta del Senado hace un rato, desautorizó a Mariano Recalde, que en una entrevista con el Destape había dicho ayer que el kirchnerismo o que el peronismo estaba negociando leyes, negociando otros jueces para votar a favor del hijo. Tiene lógica. Dijo Mariano Recalde que no quería pronunciarse ni dar o adelantar su propia opinión para no complicar esas negociaciones. Pero bueno, en la puerta del Senado hoy Mayans lo desautorizó, dijo no estamos negociando nada. 3 veces le preguntaron, 3 veces dijo no estamos negociando nada, y cuando le insistieron, pero Mariano Recalde dijo, terminó cortando en seco al cronista que hizo esa pregunta y dijo, bueno, pregúntenle a Mariano Recalde. ¿Qué pasa? No hay síntesis dentro del bloque.
hay algunos que atribuyen a Sergio Massa la voluntad de bancar al hijo y Manuel García Mancilla y todo así como está en paquete abrochadito, y otros que dicen que el kirchnerismo quiere tirar un poquito del mantel. Ahora, yo lo pongo a Pañi los lunes en La Nación Más, y desde... ¿Pasás bien los lunes? Desde que arrancó, desde que apareció el nombre del hijo, el tipo se ocupa de tirarle camionadas de tierra encima al hijo. Como si fuera un juez que, o sea, uno dice, bueno, si Pañi lo detesta tanto, debe ser bueno para mí. Pero es raro, y al mismo tiempo uno sabe que el hijo no es un juez copado. ¿Qué pasa ahí? Como todo juez, es ambivalente y ha tenido un montón de sentencias o de fallos que afectan a dirigentes del campo popular, ¿no? Claro. Bueno, hay muchísimos rumores, muchísimas operaciones cruzadas. Yo no quiero hacerme eco de aquellas que no tengo debidamente chequeadas. Por eso estoy siendo cauteloso, pero hay algunos que hasta hablan de que algún sector del kirchnerismo hasta lo habría indultado al hijo por cosas que ha hecho. ¿Se entiende? Okay. No voy a dar nombres ni voy a decir casos. No, pero está bien. Eso a mí me resulta bastante fuerte, tal vez para comprender la razón por las cuales unos atacan y otros están en silencio. Ahora, vos me preguntabas por las repercusiones, el impacto que tendrían 3 derrotas al hilo y la situación del Poder Judicial, y yo te contesté con lijo, pero ya que vos mencionás a La Nación y Clarín y tu trabajo de investigación esta mañana para ver qué publicaban, yo agrego otro dato más. En el momento más fiero de las derrotas que estaba padeciendo el gobierno nacional, Caputo, Karina Milei, Javier Milei y todos los que lo acompañan, La Nación Más, fue a buscar el caso de Cecilia Strisowski, es decir, fue a buscar novedades sobre el caso de Cecilia Strisowski, la chica chaqueña asesinada el año pasado en plena campaña electoral para la gobernación de Chaco. ¿Se acordarán? Sí, claro. Que Claro. involucraron al gobierno de Jorge Capitanich con ese caso. Sí. Bueno, en el momento donde todos estaban hablando de la derrota de Milei, La Nación Más hablaba de Strisowski y TN volvió a buscar a Loan. Sí. ¿Sí? Sí. Eso también da cuenta de cómo se deslizan hacia un lado o hacia otro los medios para tapar el impacto político de un momento o de un resultado parcial, ¿sí? Porque nunca es total una victoria popular, y esto tampoco podría caracterizarse como una victoria popular, a lo sumo como una especie de pulseada táctica del sistema. Y bueno, tratan de contener. ¿Por qué? Porque te dicen que Caputo está en la cuerda floja. Claro, a ver, te iba a preguntar por eso, a ver qué está, porque lo sacás a Caputo, es el tipo que hace todo. Bueno, es el estratega del gobierno. Claro, si lo mandás a esquiar, ¿qué carajo está pasando? No lo mandás a esquiar, se fue. Se fue. Sí, se fue el lunes, se tomó un vuelo y se fue a esquiar. O sea, él dijo, che, yo me voy. No le dijeron por qué no te vas mejor unos días. Bueno, hasta donde yo sé, no se lo dijeron. Ajá. Por lo menos hasta donde pude averiguar yo. ¿Lipi? ¿Qué es lo que está pasando? Permitime decir esto nada más. Lo que ocurre es que Caputo metió la mano en demasiados terrenos o demasiadas bolsas a la vez, demasiados bolilleros quiso manejar. Y le empezaron a responder a aquellos que sentían... que se sentía pisoteados, digamos, por sus decisiones, por sus definiciones, ¿no? Y en ese sentido, al chocarla tanto, lo que va a ocurrir es que le van a pedir algún tipo de explicación, y por eso se las tomó, porque se la vio venir. A ver... Eso es una actitud espantosa, entonces, de parte del pibe. Es un irresponsable. Pero yo te quería decirte algo, Dipi, al respecto, de irresponsable que se fue a esquiar. Se puede ir a esquiar porque puede, porque no es funcionario, porque no tiene firma, y cuando Dip recién contaba que pueden, por ejemplo, la CIDE, todo este proceso puede tener acciones penales, nada de lo que hace Caputo puede afectarlo
judicialmente, porque es un simple asesor. Si quiere puede seguir trabajando, por ejemplo, para otras empresas, puede ser freelance, puede hacer lo que se le cante y vender información privilegiada, por supuesto, ¿no? Eso es más extraño también. Sí, pero también es cierto que, maneja demasiadas oficinas, ¿no? Dentro del Gabinete Nacional. Tiene, digamos, terminales en casi todas partes del Estado, desde IPF hasta, ministerios súper importantes, o hasta el Banco Nación. ¿Qué quiero decir con esto? Está manejando plata, o sea, su entorno maneja plata. Y sí, quieras que no, alguien va a responder. Y cuando no tenga más poder, yo no sé dónde se va a cortar la cadena de responsabilidades. El lunes, Caputo le dedicó un tuit muy ofensivo al senador Francisco Paltroni. Yo lo conté al aire. No dije cuál era el contenido del tuit, pero lo pueden ir a buscar los oyentes y lo van a encontrar bajo el usuario @velarga pre-arg. Sí, lo manda la concha de su madre, una cosa así, ¿no? Sí, le hice algo más fuerte que eso todavía. Pero lo que sucede es que la reflexión inmediata es, uy, qué bravo, qué jodido, qué picante que está Caputo. Pero cuando uno se pone a pensar 2 minutos después, concluye que Paltroni tiene mandato por 6 años. Y Caputo, como dice el negro, está contratado nada más. Sí. Entonces, su soga se puede cortar en cualquier momento. Y de hecho, a eso quería llegar, es Macri, según me contaron ayer, quien le avisa a Milei que va a ir por Caputo. O sea, Macri no manda a sus diputados rompiendo con Milei a votar en contra del DNU. Macri le avisó, porque el que avisa no es traidor. Macri, después de haber mantenido 2 buenas reuniones en las últimas 2 semanas con Javier Milei, le dice a Milei, voy a ir por Santiago Caputo. Y lo que me dicen en la tropa libertaria, ya no en el macrismo, es Milei dejó hacer, Milei le soltó la mano a Caputo. Y por eso ayer hubo 20 diputados macristas que voltearon el decreto junto con el peronismo, el pichetismo y el radicalismo. 20. A ver, para que quede claro, el rechazo de ayer del DNU por parte del PRO es es consecuencia de la pérdida de la presidencia en la bicameral de inteligencia. No solo, pero es una de las causas. ¿Sí? Ok, bueno. Hay enojo con eso, pero hay mucho más, digamos. Macri viene pasando facturas contra Caputo hace rato. Okay. ¿Se acuerdan que en su presentación en el acto en La Boca había dicho que el entorno de Milei es lo problemático? Y con entorno se refería a Karina Milei y a Santiago Caputo. Sí. Entiende que no puede ir por Karina, pero se animó a ir por Caputo. Bueno, te interrumpimos tanto, Dipi, que ya me olvidé. ¿Era una interrupción esto también? No, creo que no. Yo te puedo hacer una consulta, Dipi, porque me quedó ayer leyendo. Sí. Como se aprobó el veto en diputados al presupuesto de la CIDE, pasa al Senado dentro de una semana. Sí. ¿Ahí Villarruel puede dormirlo? Porque hay alguna vez ya pasó que tuvo un decreto en diputados y todavía están viendo en el Senado y pasaron 6 meses. Villarruel tampoco está pasando por el mejor momento con Milei, ¿no? De hecho está cada vez peor. Sí, digo, por ahí se la cobra, si se la cobra capaz que lo ponga en sesión o quizás no, y tiene la posibilidad, la potestad de no llevarlo a recinto Villarruel. Bueno, por ejemplo, Villarruel la semana pasada trabajó intensamente para dilatar el tratamiento del aumento a los jubilados, ¿sí? O sea, la semana pasada Villarruel jugó a favor de la Casa Rosada. Sí. Esta semana no jugó a favor de la Casa Rosada. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el medio? En el medio, como yo conté, Villarruel fue a cenar con Mark Stanley y Susan Sigal. Mark Stanley es el embajador norteamericano en Buenos Aires. Se fue al Consejo de las Américas, se peleó con empresarios. El gobierno le hizo la cruz otra vez, no le invitó al acto de las Fuerzas Armadas donde se celebraban los ascensos de los militares que el Senado había aprobado bajo el mando de Villarruel, y Villarruel se calentó otra vez y ahora deja pasar esta sesión para aumentar a los jubilados. O sea, le habilita el recinto a la oposición para que haga de las suyas en los términos de Milei y le recomponga un mísero 8,1% a los jubilados. ¿Sí? O sea, hizo una maldad esta semana Villarruel. La pregunta es,
seguirá en esa tónica la semana que viene y habilitará el recinto para que volteen el decreto. Bueno, habrá que ver. Dipi, estoy viendo en la tele un textual de Mauricio Macri. Ajá. Que dijo, hace 8 meses que nos boludean. ¿En qué está pensando Macri cuando dice que lo boludean? Macri siempre le pidió a Milei que integrara a su tropa al gobierno nacional. O sea, siempre pidió cargos para Guillermo Dietrich, para Cristian Ritondo, para distintos cuadros de su formación política. Milei nunca lo escuchó. Milei solamente considera como una referencia interesante para su armado político a Mauricio Macri. A los demás, de alguna forma, los desprecia. ¿Sí? No les confía o no los considera valiosos. Y Macri, que tampoco debe tener muchas ganas de ser candidato a senador el año que viene por una especie de pacto entre el PRO y la Libertad Avanza, Macri sí vería con buenos ojos que sus mandaderos integraran el gobierno y de alguna forma él siguiera teniendo vigencia. Pero es lo que viene incumpliendo Milei. Sí, también puede tener vigencia siendo... Perdón, puede tener vigencia siendo opositor, porque también lo que veíamos en algún momento, vos mismo nos decías, si era lo que estaba pasando, que Macri no quería saber nada de un barco que podía zozobrar en cualquier momento. Claro, ahí está muy bien lo que vos recordás, porque justamente tal vez Macri entiende que no es momento de romper. ¿Se acuerdan que muchas veces dijimos que Macri le había dado hasta junio? ¿Por qué? Porque pensaba que el barco se hundía. Sí. Bueno, si Macri está diciendo hace 8 meses que nos boludean, o si Macri le avisa a Milei antes de ir por Caputo, es porque Macri no termina de romper con Milei. Entonces debe entender que tal vez Milei la emboca en términos económicos. Ajá. O que tiene respaldo político como para que a pesar de no embocarla, nadie lo pueda voltear. Esta es la primera lectura que también tenemos que hacer. Macri no termina de cortar la soga con Milei porque lo debe ver fuerte. Sí, sí. Bueno, Dipi, entonces se vota hoy el asunto de la nueva fórmula para las jubilaciones y es altamente probable que se apruebe. Es altamente probable, por lo menos arrancó la sesión y el poroteo indicaba que sí, que la oposición podía estar sobrada con los votos. Muy bien. Bueno, te agradecemos la charla, Dipi, que estuvo muy buena. Y cualquier cosa que sepas, avisanos, llamanos y nos contás, ¿dale? Dale, abrazos a todos. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, hablábamos con Dipi, con Pablo Di Pierri, vamos a escuchar un poco de música y venimos.